Ya basta, abre los ojos, mi estimado patriota. Si piensas que la pobreza y la riqueza es cuestión de suerte, te equivocas. Durante muchos años, los apoderados se han dedicado meticulosamente en planear su desarrollo a costa de los desprotegidos. Los conflictos civiles, golpes de estado, las dictaduras son en su mayoría el clímax de un proyecto orquestado por la mano verde de los dueños del dólar. Una muestra de esto lo podemos ver en la llamada teoría del shock y sus adoctrinados, entre los que destacan los llamados Chicago Boys. ¿Ya habías oído hablar de ellos? ¿Cómo se ganaron este apodo? ¿De qué forma han afectado el continente americano y especialmente a México? Yo soy Carolina García y te invito a que te quedes aquí en La Patria Grande y conocer lo que tengo que contarte. Comencemos hablando del personaje detrás de los Chicago Boys, su padre ideológico. Se trata de Milton Friedman. Fue un estadounidense que se dedicaba a la estadística y la economía. Es reconocido por ser acreedor del Nobel a la Economía del año 1976. Friedman sería un personaje sumamente influyente en las ciencias estadísticas y económicas de los años 70. Sus aportaciones a los campos antedichos no solo marcaron la conducta de los economistas de los Estados Unidos, sino la de muchos personajes alrededor del globo terráqueo. Fue Milton quien le dio clase a un grupo de 25 chilenos egresados de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esos 25 jóvenes fueron seleccionados en un programa de cooperación internacional entre Chile y Estados Unidos. Los chicos pasaron una enorme cantidad de tiempo en el país del Águila Calva, desarrollando investigaciones económicas en la Universidad de Chicago, pues llegaron en 1960 y no regresaron sino hasta 1973 a Chile, justamente durante la dictadura del terrible Augusto Pinochet, que no se veía con malos ojos desde el frente norteamericano. Después de todo, ellos lo habían puesto ahí. De vuelta en Chile, los 25 jóvenes, que hoy en día son conocidos como los Chicago Boys, comenzaron a ejercer cargos educativos, principalmente en la misma universidad de la que habían egresado. Sin embargo, conforme la dictadura de Pinochet continuaba, la situación económica del Chile empeoraba. Esto a consecuencia del pésimo manejo de Pinochet, razón por la que los Chicago Boys comenzaron a ser llamados a puestos de importancia considerables en el gobierno del dictador chileno. Imagínense eso, se trataba de un dictador de derecha neoliberal y casi fascista, al que se le aunaron 25 expertos en economía adoctrinados por Milton Friedman y la cultura gringa. Estos muchachos ya no eran latinos, habían vivido más de una década en los Estados Unidos y absorbieron la mentalidad capitalista de extrema derecha que hoy sabemos que es obsoleta y disfuncional. Es por eso que la combinación era letal para la patria grande y sumamente conveniente para los gringos. Aunque es casi obvio, es importante mencionar que los 25 hombres que estudiaron en la Universidad de Chicago en la década de los 60 se hicieron con un considerable patrimonio económico durante la época dictatorial de Chile. Esto gracias a los acuerdos y la corrupción que estaba directamente relacionada a ellos. Lo que es realmente interesante es porque esto no es un caso tan sonado, o al menos no de forma negativa. La respuesta es sencilla. Estados Unidos había ganado terreno económico en Chile, mucho del que había perdido en la época del heroico expresidente de Chile, Salvador Allende. Y por ello, los Chicago Boys eran héroes ocultos en la cultura estadounidense. Existen rumores de que incluso recibieron altos honores en territorio estadounidense por el servicio a la patria. Pero en fin, concentrémonos en los hechos. Milton Friedman popularizó el término milagro chileno, haciendo referencia al trabajo que sus discípulos habían desarrollado en el país latino. Milton, que era ya toda una personalidad reconocida a nivel global, hizo que la imagen de los Chicago Boys, si bien fuera menos discreta que originalmente, se transformara en una especie de ídolo latino en Estados Unidos y en parte de la patria grande. Después de todo, ¿quién es mejor para manipular la realidad que los publicistas de los Estados Unidos de América?
Y así fue como por casi 2 décadas este grupo de economistas se transformaron junto con Pinochet en un claro ejemplo de vendepatrias, pues desde 1974 hasta 1990, con el final de la dictadura militar de Augusto Pinochet, fueron ellos quienes moldearon a placer la economía chilena, que aunque en números de exportación e ingresos eran mejores que en el pasado, se trataba de una mera ilusión, pues la situación socioeconómica del pueblo era de hecho peor. Los chilenos se transformaron en esclavos del empresario extranjero. Las jornadas aumentaron, mientras que los salarios disminuyeron. Los pequeños empresarios del Chile fueron empujados a la quiebra al ser considerados insignificantes para el crecimiento económico de la nación. Y una vez más, Pinochet demostró el rostro de su ambición y su clara villanía. Lo que es más triste es que Pinochet no estaba solo. Había otros 25 hombres que nacieron como chilenos libres y que le vendieron su alma a la doctrina capitalista y traicionaron su patria. Esos fueron los Chicago Boys. Pero la cosa no termina aquí, pues la influencia de los Chicago Boys también afectó a los demás países de la patria grande. Primero a consecuencia de las nuevas políticas económicas de Chile, que terminaron por quebrar tratos de cooperación con otros países latinoamericanos, afectando la economía de otras naciones latinas de forma espontánea. Todo esto para aumentar los tratos comerciales con superpotencias alineadas a las ideologías estadounidenses, o en la mayoría de los casos, con los mismos gringos. Pero quizá lo que es realmente aterrador no es la historia y obra de los 25 Chicago Boys de los que hemos venido hablando, sino que la doctrina de Milton Friedman contaminó la mente de muchos economistas latinos más, ya no solo en Chile, sino que en toda la patria grande. Uno de los ejemplos más claros de esto que te estoy platicando es el que México vivió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, tiempo en donde, recordarás, se vivió una época completamente oscura para la población, llena de simulación de pactos políticos, la venta y privatización de empresas paraestatales, los programas de solidaridad o la cruzada contra el hambre, que no fueron más que otra cosa que la simple fachada para que los peñistas saquearan a más no poder a México. 16 eran los hombres de Peña, que pueden recibir el nombre de Chicago Boys, los típicos juniors a la mexicana, ambiciosos y ensimismados, y poco conocidos al inicio del sexenio, pero que conocerlos se pagaría con creces. Uno de estos ejemplos es nada más y nada menos que el de Luis Videgaray, quien pasó por la Secretaría de Hacienda y posteriormente se convirtió en el secretario de Relaciones Exteriores, dejando mucho que desear en ambos encargos. Videgaray era la fiel mano derecha de Peña. Incluso se sabe que fue él quien tomó las decisiones más importantes de todo el sexenio, con el sector económico y el de seguridad. Siguiendo al pie de la letra los decálogos de Friedman, dio prioridad a la privatización y a una inversión extranjera que roza en el saqueo. El ejemplo de esto es la apertura en el sector energético, al mero estilo neoliberal y complaciendo solo a los gringos y su hambre de poder. En gran parte, le debemos a Videgaray que al término de esta administración, la deuda pública representara el 50% del Producto Interno Bruto. Aunque hay quienes dicen que él sí logró grandes cosas en la economía mexicana, tal vez lo hizo, pero solo para su propia economía. Esta historia debe servir como un precedente para evitar que se repita. Los gobernantes no deben permitir que las ideologías capitalistas y vendepatrias se infiltren en las administraciones de las naciones libres de la América Latina. No puede haber más Chicago Boys. Y ahora el talento latinoamericano debe estar al servicio de Latinoamérica para enaltecer el nombre de las honorables naciones que conforman la patria grande y no de forma contraria. Esperemos que los siguientes grupos de economistas relevantes de América Latina sean recordados por las razones correctas. Pero de momento no podemos permitirnos olvidar el daño que sufrimos por haber seguido una doctrina gringa y neoliberal que solo busca el bien para la iniciativa privada. No podemos olvidar los crímenes contra la patria grande que realizaron los Chicago Boys. Yo soy Carolina García y te invito a suscribirte en este canal y activar la campanita de las notificaciones para que estés enterado de lo más relevante que pasa aquí en nuestra patria grande. Recuerda que no podemos cambiar nuestra historia, pero juntos podemos escribir un mejor futuro. Nos vemos en el próximo video.